Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Bueno, es sabido, hay bastantes conflictos laborales, está este conflicto en Carrefour, se está hablando de 2.500, 2.700 cesantías posibles, se presentó el pedido de la empresa al Ministerio de Trabajo para declararla en situación de crisis. Hay problemas en otros lugares, en plantas aceiteras, todos los días hay pequeños conflictos y está el gran conflicto de las paritarias, donde, bueno, gran parte de las grandes paritarias ya se han cerrado dentro de la pauta del 15%, como quiere el gobierno, y hay otras que ahí la están peleando todavía, como es el caso de bancarios o como es el caso justamente de la Federación de Aceiteros. Nos pareció entonces muy conveniente convocar a Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para que nos diga cuál es la situación que tenemos hoy en materia de conflictividad y de litigios judiciales justamente en materia laboral. Matías, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque, por un lado, el gobierno, y hay informes que dicen que crece el empleo, pero por otro lado también es cierto que hay muchas cesantías. Los supermercados en los últimos 2 años se achicaron en más de 6.000 personas, está este conflicto de Carrefour, estuvo el lockout en el caso de Cargill. Bueno, ¿cuál es la situación? Sí, el empleo que ha crecido fue un cambio de empleo precario o monotributista por el empleo industrial más tradicional, por ejemplo, en esos casos, o el empleo formal. O sea, caída del empleo industrial y crecimiento de las otras formas de Formas trabajo. precarias, formas que no trabajo de acuerdo a la legislación, no el trabajo digno, ni con salario, ni con convenio colectivo, no trabajo formal, aunque tenga algún tipo de registración, por supuesto, ilegal o fraudulenta. Lo que hay es que las empresas están avanzando en su propia reforma laboral. Es decir, si el gobierno o el Congreso no aprueba una reforma laboral como ellos plantean, poco escuchan música brasilera y ellos tratan de, muchas casas matrices, por cierto, están en Brasil, y tratan de imponer una política de flexibilización y de avanzada sobre el empleo a gusto y placer de sus casas matrices. Las empresas que mencionaste, el caso de Cargill, despidió 44 trabajadores y no conforme con el conflicto que obviamente generó, cerró un lockout patronal, una medida que está ¿Sobre cuántos trabajadores prohibida. estamos No, es un 10%, digamos, en esa planta. Mucho. Sí, por supuesto, pero no plantea reducir personal, es muy notorio eso, plantea reemplazarlo, es una medida más antisindical que de reducción de personal. O sea, achicar por un lado para después tomar gente en condiciones más precarias, Por digamos. supuesto, con menos antigüedad y demás. Y lo de Carrefour también es muy notorio. Echar mano a un procedimiento preventivo de crisis, ¿no? Un instrumento que sirve cuando una empresa demuestra en un procedimiento justamente ante el Ministerio de Trabajo que las condiciones económicas no están dadas para poder despedir 2.000 trabajadores, 2.000 y pico, pagándole la mitad de la indemnización. Todos los Eso casos, es legal. Si pagan la mitad de la indemnización, ¿sería si legal? se aprueba ese procedimiento preventivo, si demuestran en un proceso donde el sindicato es parte, que realmente tiene una crisis que no se puede solucionar de otra manera, porque esa es la cuestión. Mirá, yo tuve muchos procedimientos de crisis. Nunca una empresa en los últimos
15 años demostró que tenía una crisis. Los problemas eran otros, problemas que no dependen de reducir trabajadores. Pueden tener problemas porque pagan altas tasas de interés, porque pagan altas tarifas, porque pagan altos alquileres, o porque baja el consumo. Tienen que demostrar que la crisis está originada por los trabajadores. O que la forma de resolverlo es esa, y nunca la forma de resolverla es despedir trabajadores o reducir el salario. En el caso de Cargill es para tomar gente con menores salarios o condiciones más precarias, sería el caso de Cargill. Carrefour es para directamente despedir, cerrar algunos locales. Evidentemente un problema de riesgo empresario. Ahora, en el periodismo, por ejemplo, también hay en muchos lugares, en muchas radios, muchos cierre de programas, despidos, etcétera. ¿Ustedes como asociación están interviniendo en esos conflictos? Muchos sí, vos sabés que nuestra asociación está mayormente compuesta por abogados de sindicatos, de todos los sindicatos. Es una asociación plural que tiene abogados de sindicatos que están en una CGT, en otra, en una CTA, en otra, sindicatos sí. Independientes. Ahí tenemos la posibilidad de ver de primera mano qué está ocurriendo en general en la industria, en los servicios y demás. En los medios de comunicación es muy notorio. Están cerrando o achicando personal. Pero el grave problema, o mejor dicho, lo que va de la mano, lo que evidencia todo esto, además de las circunstancias de crisis económica, caída del consumo, es decir, las condiciones económicas que hacen que las empresas no anden bien, repito, y no son los trabajadores o sus salarios la causa del problema. El otro problema es cómo actúa el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay realmente un Ministerio de Trabajo interviniendo como debiera ser en defensa de los puestos de trabajo. Hay despidos, hay muchos despidos y no está generando consecuencias. Por lo menos hasta ahora habrá que ver cómo termina la cuestión de Carrefour con el procedimiento preventivo de crisis, para tomar ese caso que venimos hablando. Pero en otros no están actuando. Lo que termina actuando el Ministerio de Trabajo o no actuando, o la justicia, después, cuando ya se produjeron los despidos. ¿Cuántos despidos van desde que asumió este gobierno? ¿Y qué pasa con la justicia? Y el otro tema es este retiro voluntario que salió para el sector público. La justicia del trabajo está en crisis hace décadas, lo cual habla de una decisión política, ¿no? Porque no intervenir en la justicia que está justamente para proteger a los trabajadores que quedan desprotegidos, por ejemplo, como en estos casos, bueno, habla de que esa justicia... No, pero hay instancias previas antes de llegar a la justicia. La situación preventiva de crisis es, antes de ir, está esa instancia. El Ministerio de Trabajo la puede avalar o no puede avalarla, digamos. Desde luego. Y después está la instancia. Después, pero bueno, para tomar ese caso, pero en otros, muchos trabajadores terminan reclamando en la justicia. Ahí está, ¿qué pasó en Cargill? Con la... Cargill está en un conflicto. El sindicato aceitero... ¿Y el ministerio? En su momento dictó la conciliación obligatoria, se agotó el plazo y la empresa... ¿Conciliación obligatoria con la gente adentro o afuera? No, en ese momento con la gente adentro, pero adentro. Terminó el plazo. También actuó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, sí. Intervino más fuertemente que el de la Nación. Lo cierto es que terminaron la conciliación y los trabajadores están afuera. Hubo una huelga. Contra la huelga, la empresa, un lockout, te decía al principio, que es una medida de fuerza de la propia empresa, sin pagar el sueldo de los trabajadores, es decir, una huelga salvaje de la empresa. Vos estás hablando de la justicia, que está en crisis. Ahora, hoy, ¿cómo se manifiesta esa crisis en relación a los trabajadores que están en conflicto? La crisis del fuero del trabajo perjudica casi centralmente a los trabajadores porque un reclamo que pudiera durar 6 meses le dura 6 años. Y eso influye en los conflictos, porque una empresa sabe que está peleando un despido y que un trabajador va por ahí, tal vez arregle una salida consentida por una indemnización, aunque sea baja, porque sabe que si va a reclamar a la justicia después tiene 6, 7, 8, 10 años y hasta la posibilidad de perder el reclamo. Hay una crisis total en el Pero foro del trabajo. ¿es adrede esto? Es falta de personal, es falta de edificios, es falta de jueces. jueces. ¿No puede haber una decisión política como decir, escúchame, cajonealo, porque este tipo después va a venir, el despedido va a venir y va a pedir arreglar el mismo? No creo que haya jueces que estén directamente al servicio de las decisiones de las empresas. La justicia del trabajo tiene, por finalidad, por esencia, proteger a los trabajadores, porque el derecho del trabajo los protege y la justicia es la forma de llevarlo a la realidad cuando se agotó la instancia previa, tanto la acción colectiva del sindicato, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que por la crisis edilicia, por la crisis, por la falta de personal, que sí es una decisión política de los gobiernos, porque o le dan fondos o no le dan fondos para eso, ¿no? Ahora, para ir cerrando, Cremonte, el tema de la Corte en esta instancia, porque la Corte ha tomado pronunciamientos, por ejemplo, en relación al tema de la ley de riesgo de trabajo. ¿Cómo están viendo la actuación de la Corte
más aún en vísperas quizá de el envío de un proyecto de reforma laboral que lógicamente el gobierno debe tomar las precauciones de saber si manda este proyecto, bueno, si la justicia después finalmente se aprueba, si la justicia no va a meter después o va a declarar algunos artículos inconstitucionales. Es preocupante lo que está ocurriendo con la Corte Suprema porque todos sus pronunciamientos de un tiempo a esta parte son contrarios o directamente contrarios a precedentes anteriores de la propia Corte que eran favorables a los trabajadores, la aplicación de los tratados internacionales como parte del derecho interno, la primacía del derecho social y de la Constitución Nacional, del artículo 14 bis, ha habido un retroceso. Recordemos que el primer fallo que dicta la Corte en materia laboral, apenas asume el gobierno, pocos meses después de Macri, fue una limitación absoluta del derecho de huelga, el fallo Orellano, y a partir de ahí, con la ley de riesgo de trabajo, por ejemplo, también ha ido retrocediendo en cuestiones que había reconocido. La tendencia es preocupante en ese sentido. En 10 segundos, porque tenemos que ir yendo. ¿Puede haber una sanción por el paro del subte a los trabajadores en nombre de que no tiene la personería, como viene amenazando el Ministerio de Trabajo? Si es por la Constitución Nacional, no. El ejercicio legítimo del derecho de huelga a los trabajadores nunca puede ser motivo de una sanción. Lo haya declarado o no un sindicato con personería. No puede ser motivo de sanción de ninguna manera. Pero está la advertencia del Ministerio de Trabajo. No puede ser motivo de sanción. Sería ilegal hablando con la Constitución en la mano, ¿no? Luego habrá que ver qué pasa en los hechos. Matías Cremonte, muchas gracias. Bueno, esto ha sido resumido el panorama que tenemos hoy en materia de conflictos laborales y cómo se está comportando el Ministerio de Trabajo y la propia justicia laboral. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.